experiencia de otros países en contener brotes de sarampión. Nuestro panel es excepcional. En nuestro panel está la doctora Yesenia Williams, que nos dará un contexto epidemiológico regional y las claves clínicas. La doctora Elizabeth Castaño nos hablará un poco de las complicaciones del sarampión, cómo llega el niño a la hospitalización desde su valiosa experiencia clínica. También nos acompaña la doctora Catherine Castillo, que nos presentará los detalles de los casos que han llegado a Panamá y las medidas que adoptamos como país. Y por último, la doctora Gabriela Elber, desde Argentina, compartiéndonos las lecciones aprendidas de países que ya vivieron brotes de sarampión. Nuestra primera expositora, como les dije, es la doctora Yesenia Williams. Ella es pediatra, trabaja en el Hospital de Niños José Renán Esquivel. También forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Panameña de Pediatría en este periodo que va hasta el 2027 y es nuestra actual coordinadora del Comité de Vacunas y nuestra representante ante la Comisión Nacional de Prácticas de Inmunización. Doctora Williams, la pantalla es suya y el micrófono. Dicen, estás en mute. Ahora Sí, sí, ya vi, perdón. ahora. Buenas noches a todos. Déjame verificar que esté compartiendo adecuadamente. Ok, ahora sí. Espérame que no me encuentro cómo compartirlo. Disculpen todos. Mientras tanto, mientras logras compartir, Yesenia, vamos a ir contándoles. La idea es que esto sea un webinar muy práctico. Cada una de las Rápido. expositoras tiene alrededor, ahí ya está, de 10, 15 Sí, minutos como para compartir su experiencia y así lo vamos haciendo bastante dinámico. Por favor, pueden escribir todas sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y las vamos haciendo al terminar todo el bloque. Gracias, Yesenia. sí, bueno, buenas noches a todos. Disculpen, los problemitas técnicos siempre ocurren. Para mí, pues, es un gran honor presentar esto y un gran reto porque hay mucha información que compartir. Así que espero pues apegarme al tiempo establecido. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es un recorrido desde la situación epidemiológica del sarampión en la región de las Américas, recordar algunas generalidades, pasar al cuadro clínico y al diagnóstico diferencial, pues la importancia de la notificación y cómo hacerla desde nuestros escenarios locales que son bastante heterogéneos, la importancia del diagnóstico de laboratorio y un poquito nada más de tratamiento y prevención. Ahí se me quedó una R, disculpen. Bueno, y así cerramos el 2024. Quiero empezar por esta diapositiva porque el reto de la pediatría y del sarampión son precisamente las segundas dosis. Desde el escenario pediátrico, definitivamente que esto impacta, pero también quiero que piensen y que pues proyecten un poquito a esa población adulta joven entre los 19, 30 años, pues que se han convertido en el foco de atención, ya que hasta el día de hoy son los que se contagian más. Entonces, la tendencia de la cobertura de vacunación en la región de las Américas, como ustedes ven, si hacemos un recorrido desde el año 2010 hasta el 2024, las primeras coberturas, la primera dosis, la de los 12 meses, que es la que vemos en la línea azul, pues se ha mantenido de una manera bastante cambiante. No hemos llegado a la meta, que es el 95% en la región de las Américas, pero quiero que le prestemos atención especial a la línea naranja que tenemos en la parte inferior. Esta es la segunda dosis, la que colocamos o debemos colocar a los 18 meses. Entonces tenemos unos bolsones de niños susceptibles que definitivamente hoy pues están presentando bastantes retos en la región y más adelante vamos a ver específicamente dónde.
Cuando yo empecé a hacer esta presentación, empecé en la semana epidemiológica 12. Entonces, a su izquierda, a la izquierda de la pantalla, tienen la semana epidemiológica 16 y ahí estaba la semana epidemiológica 12. Pero tuve que cambiarla porque afortunadamente los datos se fueron actualizando y quiero que prestemos atención de izquierda a derecha. Vamos primero con el recuadro chiquito que tenemos del 2026, semana epidemiológica 16, cerrando el 7 de mayo, en donde teníamos 14.352 casos. Cuando hice inicialmente la diapositiva con la semana 12, era un poquito más de 14.000 casos, siendo pues el epicentro de estos México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Tres de los países que en unas semanas van a ser el epicentro de pues, uno de los eventos deportivos, si no el más grande, uno de los más grandes del mundo. Y las cifras de abajo, que pues hago especial atención, son las defunciones. Lideraba México y Guatemala con 4 casos. En la gráfica, en este cuadro que ustedes ven aquí, estamos en la semana 17. Y miren cómo en una semana cambió de manera importante. De 18.352 casos pasamos a 19.359 casos, siendo los países que les mencioné previamente los que van liderando, pero con cambios en la mortalidad, y vamos a verlo más adelante. Para nosotros es importante en cuanto al grupo de edad. Los menores de 5 años son los que tienen mayor riesgo, mucho riesgo. Pero si ustedes ven este grupo grande que tienen aquí, de 10 a 19 y 20 a 29, son las personas que más se contagian. Y de hecho, en cuanto a mortalidad y letalidad, son nuestros pacientes, los menores de 12 meses, los que han presentado los mayores retos. 62% de los casos confirmados no estaban vacunados y eso es un problema. Y les quiero traer un casito que pues ha llamado la atención porque Guatemala está presentando ahorita mismo el brote de sarampión más grave en décadas. Esto no les había ocurrido desde 1997. Este brote que tienen actualmente se vinculó a una actividad religiosa muy grande de casi 2.000 asistentes que ocurrió en diciembre del 2025. Guatemala tiene 22 departamentos y personas de los 22 departamentos participaron, pero también se sumaron personas de otros países, El Salvador, México, Estados Unidos. El caso índice fue un masculino de 24 años que asistió a este evento, que no estaba vacunado, y el 2 de enero en Guatemala entonces se notifica oficialmente el primer caso en territorio guatemalteco. Lo que comparten los colegas de la región es que en estas zonas, pues las segundas coberturas estaban muy bajas y si ustedes ven los adultos jóvenes de ese gran grupo que les mostré en las gráficas previas, eran los que no tenían los refuerzos al día y eran los que precisamente se estaban contagiando. Casos por laboratorio confirmados es 1.098. Casos probables todavía tienen 7.000. Y si ustedes ven que esta es la población que más nos ocupa a nosotros como pediatras, miren precisamente dónde está el riesgo concentrado. Sabemos que si pues la madre en el puerperio o antes del embarazo, porque esta vacuna no es compatible con el embarazo, no se puede colocar, pues hay algo de paso de anticuerpos en los primeros 6 meses de este bebé, pero obviamente eso puede ir disminuyendo. Y este grupo de madres no estaba vacunada apropiadamente, por ende sus hijos que no se podían vacunar porque eran menores de 12 meses, pues eran aquellos pacientes que confirieron mayor riesgo. De hecho, esta es la realidad que ellos tienen. Tienen 10 fallecidos y los 10 son pediatras. Fueron bebés menores de 12 meses, que esto es una alerta roja. ¿Por qué? Porque primero, antes de que ellos establecieran la vacunación, la dosis cero para pacientes de 6 meses a 11 meses, ya habían tenido reporte de defunciones. Y es esta población a la cual nosotros precisamos proteger, aumentando las coberturas de quienes sí se pueden vacunar. Y bueno, esto es ahorita nosotros, no me voy a detener acá porque la doctora Catherine va a hablar mucho más de esto, pero este fue nuestro panorama hasta el 8 de mayo del 2026. Los últimos casos autóctonos en el país se dieron en el 1995. En el 2011 hubo 4 casos importados, esto no terminó en brotes, y habíamos estado libre de sarampión hasta el 8 de mayo, que se reportan 2 casos importados confirmados. Importante que son importados.
Recordando un poquitito, es un virus ARN, no me voy a detener allí, la familia Paramyxoviridae y el género Morbillivirus, aislado por primera vez en el 54. Sí, me voy a detener aquí. Esto es bien importante porque la población tiene que entender qué es lo que es el número reproductivo básico. Una sola persona enferma es capaz de infectar a 12 y 18 o 18 personas más. Entonces, eso es súper importante tomando en cuenta que la transmisión es principalmente por aerosoles y que el virus puede permanecer hasta 2 horas en un espacio cerrado después que el paciente o la persona enferma se retira. Esto que está acá, no los quiero ocupar mucho con la parte de la patogenia, pero sí hay que entenderla, porque el virus entra por la vía respiratoria, por el tracto superior, pero se replica muy rápidamente y es por eso que en las fases iniciales definitivamente que las mejores pruebas son las moleculares, pero después que se replica en las células linfoides viaja hasta las células epiteliales de muchos órganos. Por eso es que la parte sistémica tiene un papel, juega un rol muy importante. Por eso inclusive hay, digamos, una relevancia en la toma de la muestra orina para poder, digamos, precisar qué es lo que estamos haciendo después de y por qué podemos hacerlo. Porque la replicación luego conlleva pues una invasión a células epiteliales del tracto respiratorio, intestinal, vejiga, piel, pues también tiene síntomas, digamos, generales y que tienen, digamos, compromiso de otros órganos, que es importante que no olvidemos, y la relevancia que tiene pues la célula blanca, que es el monocito, y posteriormente pues presenta una estela de síntomas que son importantes. Este tropismo celular y la diseminación explican la viremia y las manifestaciones sistémicas que conocemos. Entonces el paciente va a llegar probablemente en esta fase, pero no podemos olvidar, y por eso la importancia de aislar al paciente con cuadros respiratorios, no es un capricho del pediatra, es porque ya no lo estábamos viendo, pero ahora sí tiene relevancia importante darle seguimiento y observación a todos los cuadros respiratorios que no nos, que no nos dejan tranquilos en la consulta, porque ya cuando el paciente llega con fiebre y exantema, pues ya es un paciente que está contagiando y tiene potencial riesgo de contagiar a otros. Entonces, la cronología de síntomas es importante. Recordar la relación de la fiebre con respecto al exantema. El caso sospechoso, por definición, es fiebre y exantema, los dos juntos. Pero recordar que hay un pródromo catarral, que vamos a ver esquematizado en la siguiente diapositiva, con conjuntivitis, hay fotofobia. Si el niño está grande y lo podemos evaluar, hay fotofobia. Hay coriza, que es pues esa secreción nasal abundante, tos, y ya cuando llegue el exantema es importante consultar y preguntar cómo fue la distribución del exantema. Sí, es maculopapular, pero empieza en la cabeza cefalocaudal, hacia abajo. Y las manchas de Koplik, pues es el resultado de esa viremia y esa diseminación y pues las manifestaciones en mucosa, que son como puntos de sal, granitos de sal que se ven en los carrillos pues contiguos al primero o segundo molar de la boca. Y describe la literatura, porque definitivamente muchos de los que estamos aquí no hemos visto manchas de Koplik ni pacientes con sarampión, que están sobre una base rojo intenso. El paciente se ve mal, el paciente se siente mal. Si nos llega un paciente así, hay que evaluar otras cosas, la historia de exposición y viajes, pero ¿cuánto tiempo de viaje? No es que viajó hace 3 días, no, hay que extender esa consulta si ha habido contactos con fiebre y exantema o viajes recientes en las últimas 3 semanas antes de ver al paciente en consulta. Si ha ido a lugares de alta concurrencia, llámese conciertos, eventos religiosos masivos, eventos deportivos, entre otros. Preguntar por la historia vacunal, pero desde el concepto del curso de la vida. ¿Qué quiere decir? No es solamente el esquema vacunal que puedo evidenciar del paciente, sino de toda su familia o por lo menos los contactos cercanos. Si no hay manera de constatar que hay una dosis en ese adulto, en ese cuidador, en ese padre, en ese abuelo, hay que poner el asterisco de que muy potencialmente esta persona o no tiene esquema vacunal o definitivamente tiene el esquema incompleto. Para pediatría, 2 dosis completas es esquema correcto para conferir protección al paciente a los 12 y a los 18 meses.
Identificación de complicaciones, por supuesto. El triángulo de evaluación es esencial en pediatría, siempre evaluar la parte respiratoria, la parte neurológica, el estado de hidratación, si el paciente pues tiene intolerancia a la vía oral, definitivamente que eso va a cambiar el abordaje del paciente. Paciente que se pueda aislar en su casa, perfecto. Paciente que necesita manejo hospitalario, pues ya veremos más adelante que inclusive hay que hacer simulaciones y prepararnos en porque el recorrido del paciente dentro de las instalaciones es primordial, pero depende de la infraestructura donde nosotros estamos trabajando. El diagnóstico diferencial es un reto total. Los exantemas en pediatría son un reto. Y vamos a pensar, obviamente, de lo que pues, coincide más en nuestra latitud, en nuestra epidemiología local. Los arbovirus siempre van a estar, digamos, en primer punto, pero por lo general hay mucho compromiso articular, hay mialgias, digamos que hay dolor retroocular, el paciente se presenta diferente, pero definitivamente que si no está claro, pues hay que pensarlo. La rubiola no suele tener fiebre tan alta, suele ser rápida la evolución y hay adenopatías retroauriculares. La fiebre escarlatina, aunque es bacteriana, pues no se presenta con estas manifestaciones y lo que es llamativo es la lengua frangüesada, que pues eso podemos identificarlo. Enfermedades por parvovirus B19, pues las mejillas rojas, ese paciente que se ve el exantema, digamos que es diferente y no se ve mal. De aquí, pues todas, definitivamente la que no se nos podría escapar, aunque tiene una manifestación muy diferente, es el Kawasaki, pero tiene otras manifestaciones, edema de manos y pies, pues la fiebre persistente por 5 más días, a veces suele ser bifásica, pero definitivamente que es importante tenerlo en el radar. Esto es un resumen de lo que es el cuadro clínico. El paciente puede estar asintomático hasta 14 días y no es contagioso en este punto, pero ya cuando llegamos acá, las manchas de Koplik de hecho se describen que pueden salir de 3 a 4 días antes de que se presente el exantema. Entonces, moraleja, hay que revisarle pues, la orofaringe al paciente, hay que revisarle la boca para saber qué es lo que está pasando y se describen como granitos de sal sobre una base bien eritematosa. Este es el día 0, el día que inicia el exantema y a partir de allí pues hay que hacer todo lo que reglamenta la notificación obligatoria. Después de los 5 días viene pues digamos una fase donde ya el paciente va recuperando, siempre que no esté en intensivo por supuesto, pero definitivamente que va mejorando su situación. Esto lo quise traer porque también se describen, no son exclusivas de sarampión, pues obviamente cualquier condición que tenga hipovitaminosis o depresión, digamos, importante de la vitamina A, pueden haber estas manchitas que se describen como de bordes irregulares en los ojos y es básicamente por el acúmulo de queratina y esto se ve pues más adelante cuando hay una depresión, digamos, importante de la vitamina A. Entonces aquí recordar que se puede presentar como un CRUP, como bronquiolitis o como neumonía y que el aislamiento va a depender entonces de la condición del paciente. El decreto ejecutivo del 21 de octubre del 2014 habla de que esta enfermedad en nuestro país es una zona con fiebre y exantema sin causa determinada, debe ser reportado y notificado. Pero nosotros tenemos 3 escenarios diferentes y es por eso que desde hace mucho tiempo la Sociedad Panameña de Pediatría hizo la consulta oficial al Departamento Nacional, a la Dirección Nacional, perdón, de Epidemiología del MINSA, porque estos 2 escenarios están bien descritos. Instituciones, digamos, que están, que son más grandes, que están organizadas, llámese hospitales públicos, privados, centros de atención primarias, policlínicas, ULAPs, tienen una figura, si no es del epidemiólogo, tienen una infraestructura en donde, digamos, que la notificación se pudiese facilitar. Pero está este tercer punto de aquellas clínicas particulares que ni tienen la figura del epidemiólogo ni están inmersas en un hospital. Esto te va a pasar a las 7:30 de la noche. Ya la doctora Catherine sabe que yo la llamé hace un mes por un exantema con fiebre y yo estaba solita en el consultorio y bueno, ¿qué era lo que había que hacer? Eso hay que reportarlo. Allí usted no va a poder tomar muestras, allí usted no va a poder hacer, digamos, mayor cosa, pero sí hay que evaluar al paciente, hay que identificar el nivel de riesgo.
hay que identificar cuándo el paciente debe ser enviado, en este caso a urgencias, porque hay que aislarlo en un hospital, o cuándo puede ser enviado a casa. No pongan a caminar al paciente al laboratorio a tomar muestras, porque lo ideal es que el paciente, si está estable y se puede manejar, se envíe a casa, pero también hay que coordinar de forma adecuada cuando se tenga que hospitalizar. Obviamente, si es desde el cuarto de urgencias de un hospital, digamos, grande o que tiene la facilidad de la comunicación, inclusive allí dentro del cuarto de urgencias hay que coordinar ese paciente. Lo ideal es que uno pues se le ponga la mascarilla si lo tolera, si no lo tolera pues no se le pone mascarilla, pero al acompañante sí hay que ponerle mascarilla quirúrgica, y el personal tiene que vestir su digamos equipo de protección personal adecuado. Y el circuito por el cual se va a movilizar ese paciente, definitivamente que es importante tenerlo bien establecido para que el paciente no ande moviéndose por todas partes, sino que la atención llegue a él. Lo otro es que hay que hacer la notificación adecuada y oportuna, porque todos los contactos que están en las salas de espera se convierten en un contacto estrecho de ese paciente. Entonces, inclusive cómo comunicar que pues van a ser sujetos de un perifoco, de una evaluación por vigilancia epidemiológica, eso hay que saber cómo notificarlo. Entonces, estos son los escenarios que nosotros tenemos, hay que llenar los formularios y, por ejemplo, para este digamos, tercer escenario en donde estamos fuera de cualquier institución, los que por lo general se encarga de la toma de muestra, etcétera, y de coordinarla, es la parte ministerial, que es la que se encarga de comunicarse con el paciente y que de hecho lo hicieron. A la paciente que le hice la notificación a las 7:30 de la noche, al día siguiente a las 10 de la mañana estaba el MINSA en su casa haciendo todo el procedimiento que tenían que hacer. Entonces, lo importante es notificar. El diagnóstico de laboratorio, de hecho, también forma parte de los indicadores de desempeño de la vigilancia del sarampión. Es la toma adecuada y oportuna. Si ustedes ven acá a la derecha, es muy importante saber por qué estamos tomando los laboratorios. Por supuesto que la IgM es lo primero que va a elevar, pero aquí si ustedes ven en cuanto a la replicación, por eso es que podemos tomar el hisopado nasofaringio y la muestra de orina, pues para hacer las pruebas moleculares de manera oportuna, y el diagnóstico se hace con la serología y con la prueba molecular del hisopado nasofaringio. El tratamiento y prevención, pues el tratamiento va a depender de la condición del paciente. Hay tres formas o tres escenarios posibles. El caso leve, que se puede aislar en su casa, importante poder saber, el paciente le va a preguntar, ¿y cuándo regreso a la escuela? Inclusive eso lo vamos a liderar con el departamento o la región y con la coordinación de quienes toman la muestra. Recuerden que hay casos sospechoso, confirmado y descartado. Si yo no he descartado el caso, ese paciente no puede regresar a la escuela. Si ya el paciente es confirmado y se mantuvo leve, pues sí, hay que mantenerlo en la casa en aislamiento 4 días post-exantema si el paciente es inmunocompetente, si el paciente tiene alguna inmunosupresión específica. Ojalá nos pudiéramos comunicar con los médicos que lo tratan y dice, si esa no es la realidad, por lo menos 7 días después del exantema. Vigilar hidratación, que mantenga lactancia materna, obviamente mamá con su mascarilla quirúrgica, la suplementación con vitamina A, que se las dejo por acá, dependiendo de la edad, hay de 50.000 unidades internacionales, 100.000 y 200.000, y obviamente los casos moderados y severos van a tener manejo hospitalario, dependiendo de la condición del paciente, definitivamente que pueden llegar a intensivo, y de hecho estos pacientes pueden fallecer. Entonces, esta es la importancia de poder comunicar. La prevención por excelencia, la vacunación. Si ustedes ven acá abajo, Panamá tiene uno de los esquemas más completos de Latinoamérica, pero quería traerles desde qué año nosotros tenemos alguna vacuna antisarampión. En el año 1972 se introdujo la primera vacuna antisarampión en el país. La vacuna antirrubéola se introduce en 1986 y MMR o SPR llega en 1992. Recordemos que en 1995 fueron nuestros últimos casos autóctonos. SR se introduce al esquema en el 2001 y en el 2018 está SPR con la cepa Jerry-Lin que se usa en brotes adultos. Otras formas de prevención,
Obviamente la vacunación posexposición que se hace en las actividades de perifoco y de vigilancia epidemiológica, que debe aplicarse a todos los contactos susceptibles en menos de 72 horas. Y la inmunoglobulina en aquellos pacientes menores de 6 meses que tampoco son candidatos a dosis cero, por ejemplo, o aquellos con riesgo adicional como embarazadas e inmunocomprometidos. Este es el esquema que va a estar vigilando el Ministerio de Salud que esté, digamos, vigente en la población. Población menor de años, 2 dosis de MMR, población mayor de 20 años y puérperas hasta los 42 días del puerperio, una dosis aplicada de MR, y la dosis cero que se va a implementar solo en casos de lactantes entre 6 y 11 meses en presencia de brotes que estén expuestos a un caso confirmado o que viajen a un país con un brote activo. Digamos que poblaciones adultas que se recomienda tengan las 2 dosis, por supuesto, nosotros como personal de salud y aquellos que están expuestos por alguna razón. Personal de turismo, personal que atiende, digamos, pasajeros en el aeropuerto y en los puertos de entrada y salida del país, pero definitivamente que con una dosis estamos cubiertos. Y aquí les dejo pues algunos recursos, digamos, académicos. Desde el año pasado, el boletín pues del Comité de Vacunas le hemos dedicado al sarampión en junio de 2025, lo actualizamos en febrero del 26. En abril de 2026, pues convocamos a varias sociedades para que hiciéramos un documento de consenso y abajo, no menos importante, hay un curso en el aula virtual de OPS que es gratuito. Si ustedes ahí escanean los QR lo pueden conseguir, de respuesta rápida a brotes de sarampión y rubiola en las Américas, y a la derecha están los boletines de OPS que hay bisemanales y obviamente están los semanales. Perdonen que me demoré, pero creo que ya con eso tengo. Buena, ¿me escuchan? Ahí está, volví. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Yesenia, por tan buena y nutritiva exposición, muy clara, muy completa. Nos diste un gran panorama de cómo está epidemiológicamente nuestra región y fue un recordatorio de que el sarampión no es historia antigua, es un problema que realmente tenemos. Esperemos no tener que afrontar enormemente en nuestro país, pero sí está muy cerca. Ahora quiero que pensemos un poquito y que escuchemos la experiencia de la doctora Castaño y que nos cuente cómo llega este niño a urgencias o cuándo se decide hospitalizar y cuáles son las complicaciones. La doctora Elizabeth Castaño es pediatra e infectóloga, trabaja en el Hospital del Niño José Renán Esquivel, es profesora de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Panamá, coordinadora de la página web de la Sociedad Panameña de Pediatría, editora jefe de la Revista Pediátrica de Panamá y coordinadora del Comité de Infecciones asociadas a la atención de la salud. Y viene a hablarnos entonces de las complicaciones causadas por sarampión y qué ocurre en el niño hospitalizado. Doctora Castaño, la pantalla, el audio es suyo. Gracias. ¿Se ven las diapositivas, Sí, Ana? doctora. Ok. Sí, se ve perfecto. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación para hacer una pequeña exposición sobre el sarampión y sus complicaciones. Yo estuve presente en el año 91 cuando era residente de pediatría durante la epidemia que tuvimos, en la cual el principal foco vino de la región de Cunayala y se presentaron una serie de complicaciones que ya están mencionadas y se presenta de la siguiente forma. La mayoría de los pacientes que acuden en este momento que no están vacunados con menores de 5 años son los pacientes que tienen más riesgo de presentar complicaciones. Cuando uno ve a un paciente que viene con esta enfermedad, el paciente se ve tóxico, a pesar de tener el brote, no es como una rubiola que desaparece la fiebre continúa a altas temperaturas
el paciente tiene una conjuntivitis bilateral, no es hiperémica, pero hay, como le llamamos acá, legaña, o sea, hay supuración a nivel de los ojos que puede llevar a una queratoconjuntivitis. Entonces se dice que de cada 5 pacientes que tienen sarampión, uno puede quedar hospitalizado. Normalmente está más asociado a aquellos tipos de pacientes que no han recibido ninguna vacuna. Cuando recibes por lo menos una vacuna, se amortigua un poco lo que son los síntomas o la gravedad. Sí, podemos ver también que uno de cada 20 niños que tienen el sarampión pueden presentar complicaciones, especialmente la más frecuente es la neumonía. La neumonía puede ser por el mismo virus de sarampión o por infección adyacente bacteriana, ya sea por strep, staph, streptococcus pneumoniae o en aquella época hemófilos influenza cuando no teníamos la vacuna. Lamentablemente, por las complicaciones que presenta la neumonía, de 1 a 3 niños pueden fallecer por cada 100.000 pacientes que tengan sarampión. Vimos dentro también de las complicaciones respiratorias el croup, las laringitis y sobre todo el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo era una de las primeras signos de alerta que el paciente empezaba a tener mayor compromiso pulmonar y inmediatamente tenías que intubarlo. Esto daba por tanto tener que trasladar un paciente de un área de aislamiento hacia un área de cuidados intensivos y adaptarlo a un paciente altamente contagioso, porque lamentablemente el sarampión es una de las enfermedades transmisibles virales más contagiosas y manejarlo a nivel de cuidados intensivos. Lamentablemente, la neumonía es la complicación que más produce muertes en niños pequeños y por eso es importante que estemos vigilantes de estos pacientes. Dentro de las otras complicaciones, tenemos la otitis media y la diarrea, pero son frecuentes, pero son bastante leves. Algunos pacientes pueden llegar también a deshidratación. Las que muchas veces nos preocupa son las neurológicas. Los pacientes pueden presentar encefalitis, uno por cada 1.000 pacientes que tengan sarampión, igualmente convulsiones y dado a estos episodios convulsivos, quedar el paciente con secuelas neurológicas. Otra menos comunes que vimos también en ese tiempo fueron las miocarditis y pericarditis y la púrpura trombocitopénica. ¿Qué complicaciones hemos visto a largo plazo y que se presentaron casi de 7 a 10 años justamente? Tuvimos 2 casos posteriores que fueron para el año 2001, 1999, 2001, tuvimos 2 casos de panencefalitis esclerosante subaguda, que es una complicación bastante rara, neurológica, pero lamentablemente mortal. Tiene una afección muy grave del sistema nervioso central, hay una causa un deterioro cognitivo, hay cambios de comportamiento, convulsiones y la muerte. Los 2 pacientes que tuvimos fallecieron lamentablemente y esto es una de las complicaciones a largo plazo, aunque el paciente se haya visto que se recuperó totalmente del sarampión, estas se pueden presentar, estas panencefalitis se pueden presentar posteriormente. Se ha visto entre 7 a 11 casos por cada 100.000 pacientes que hayan tenido sarampión. La panencefalitis esclerosante subaguda también tiene el riesgo de presentarse más frecuentemente en aquellos niños que hayan tenido el sarampión antes de los 2 años. Así que es vital que nuestros niños tengan sus vacunas para tratar de evitar estas complicaciones a largo plazo. Otra de las complicaciones que se presentan es la amnesia inmunológica.
ya que el virus mismo del sarampión causa una pérdida de la memoria del sistema inmunitario, de las formas de combatir otras infecciones, dejando también al paciente totalmente vulnerable ante enfermedades simples como gripe, que incluso parece que le siguiera dando durante todos los meses, incluso años. O sea que prácticamente el paciente no tiene memoria de todas las infecciones que haya tenido previamente. La ceguera se presenta más frecuentemente en pacientes que son inmunodeficientes o con una malnutrición por deficiencia de vitamina A. Y esto se debe a las múltiples infecciones bacterianas que se producen a nivel ocular, produciendo queratoconjuntivitis. Y entonces, esta es una secuela que se puede presentar dentro de las primeras semanas o posteriores meses de haber contraído el sarampión. Hay otro que es el daño neurológico permanente, que es el ADEN, que es la encefalomielitis diseminada aguda, y esta se produce también en 1 de cada 1000 casos. Puede dejar secuelas permanentes, tanto como déficits motores, discapacidad intelectual y sordera. Esto más o menos es lo que normalmente vamos a ver en los pacientes con complicaciones más frecuentemente de los niños, pero cuando usted ve a un niño con sarampión, inicialmente tienes que recordar todas las complicaciones que pueda tener. Tienes que adelantarte a usar los medicamentos si tú ves que un paciente tiene una infección bacteriana tipo neumónica para mantener o controlar todas las bacterias que han podido infectar al paciente. El manejo es tanto sintomático como de las complicaciones. Es importante la administración de la vitamina A en estos pacientes y si tenemos la inmunoglobulinas específica contra sarampión, que era uno de los recursos que utilizábamos, también puedes administrárselo al paciente. Si tienes alguna pregunta más, Ana. Doctora Castaño, millón de gracias por esta visión clínica tan valiosa, por compartirnos su experiencia de primera mano. Era exactamente lo que queríamos. Vamos a ver si después el público nos deja algunas preguntas para el final, pero yo creo que por ahora abarcó todo lo que queríamos desde la coordinación del webinar. Entonces ahora un poco ya sabemos cómo se presenta el sarampión, cuál es la situación epidemiológica en nuestra región, cómo llega el niño al hospital y las posibles complicaciones por el sarampión. Queremos saber ahora un poco qué es lo que está pasando específicamente hoy en Panamá, un poquito de que la doctora Castillo nos cuente quiénes son estos casos, dónde estuvieron, qué está haciendo el MINSA. La doctora Castillo es médica especialista en medicina preventiva y salud pública, tiene experiencia en vigilancia epidemiológica de virus respiratorios y enfermedades prevenibles por vacunación a nivel nacional y regional. Actualmente se desempeña en el Ministerio de Salud de Panamá en el área de vigilancia de virus respiratorios y es coordinadora de la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización de nuestro país. Ha participado en investigaciones y publicaciones científicas internacionales relacionadas con virus respiratorio sincicial, influenza y estrategias de inmunización en América Latina y el Caribe, en colaboración con redes regionales, la OPS, OMS. Además, la doctora Castillo cuenta con experiencia en respuesta a brotes, análisis epidemiológico, formación del personal de salud y asesoría técnica en salud pública. Doctora Catherine, la pantalla y el micrófono es suyo. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hoy no represento solamente a la doctora Catherine Castillo, sino más bien a todo el equipo del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social y todas las instituciones que estamos ahorita mismo, pues como tal, llevando estas dos importaciones de casos de sarampión en el país. Bueno, hablándoles un poco, creo que se adelantó. Bueno, cronológicamente estamos hablando de dos casos importados en el país.
Nuestro caso, considero caso número uno, se trata de una paciente femenina de origen suizo, sí, sin historial de vacuna antisarapinosa. Tenía 18 años y venía, pues esta paciente fue un poco difícil ya que casi no quiso contribuir a la investigación epidemiológica. Venía en algún momento, desde hace 2 meses, visitando Nicaragua y luego Costa Rica, donde estuvo específicamente en el área de Guanacaste, en un retiro de yoga por un mes. Luego de esto se traslada a San José y viaja un 23 de abril a Panamá. Ya la paciente venía sintomática, con fiebre. Durante esta estadía, la paciente venía pues con un contacto estrecho que había presentado síntomas de fiebre y exantema en días anteriores. Entonces, pero en Costa Rica. El 26 de abril la paciente inicia con el exantema y ella tenía, además de esto, tenía diarrea. Entonces, fue atendida por de estas ambulancias intradomiciliarias de la red privada, donde se le receta pues para una gastroenteritis. Un 29 de abril, pues la paciente ya con el exantema un poco más deteriorada, decide ir a una instalación de salud privada, hospitalaria, donde se le toman las muestras diagnósticas iniciales y se decide hospitalizar. La paciente es egresada un 4 de mayo del hospital privado y es el 6 de mayo que llegan las muestras al Instituto Conmemorativo Gorgas, en donde pues se diagnostica pues con detectado por IgM para sarampión. Al solicitar las muestras pues prácticamente se tuvo que ir a el counter del Aeropuerto Internacional de Tocumen, ya que la paciente iba ya egresando del país, pero se logran tomar las muestras y la paciente da positiva un 8 de mayo por PCR. Eh, es importante destacar, nosotros hemos calculado, la paciente se, a través del periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad, la paciente se infectó en Costa Rica. Y obviamente su caso índice es la pareja que tenía la paciente durante esta trayectoria, quien en la historia pues, del personal del hotel fue que nos constató de que el paciente tuvo fiebre y exantema en este país. Entonces, ya la paciente viajaba enferma a Panamá con fiebre y tomando en cuenta el exantema y según las recomendaciones recientes que nos ha hecho la OPS, con los diferentes brotes que se están viendo tanto en Estados Unidos, Canadá, Guatemala y México, el periodo de transmisibilidad se está calculando en 7 días. Entonces, la paciente egresada un 4 de mayo de del hospital privado como tal, pues ya pasaba de su periodo de transmisibilidad calculado. Aún así, todos los equipos de respuesta rápida pues están abocados a la búsqueda de casos de fiebre y exantema, todo aquel que pudo estar en contacto con ella. Es importante que nosotros hemos hecho bastantes vocerías, llamados en los medios de comunicación, debido a que la paciente se va del país enojada, no nos comunica qué hizo dentro del país, solo sabemos la historia que nos comenta el personal del hotel. eh, y también pues que en lo que ella contribuyó en el hospital era lo que teníamos. Entonces hay 6 días que no sabemos si salió del hotel o se mantuvo dentro del mismo. De hecho, ahorita mismo se están revisando cámaras de seguridad y todo lo demás para hacer una buena trazabilidad, pero sí sabemos que se movilizó dentro del país. El, el segundo caso, nuestro caso importado, es un masculino de 21 años de nacionalidad holandesa que se identifica como un viajero independiente que desconocía su historial de vacunación. A diferencia del anterior, o quizás similitud, este viajero
tenía 2 meses de estar lejos de su país. Visitó inicialmente México en el área de Cancún, luego Guatemala, El Salvador, Nicaragua y estuvo en Costa Rica. Es en un 23 de abril que ingresa a Panamá por vía terrestre. Estaba en Puerto Viejo, Costa Rica, y entra por Guavito hacia Bocas del Toro. En Bocas del Toro, este paciente tuvo una estancia entre el 24 y 27 de abril. Este paciente visitó la isla Colón, pero es importante que, a pesar de que este sí ha sido un buen historiador, el paciente pues estuvo de fiesta en bares donde la trazabilidad ha sido súper difícil, ya que eh, pues no hay un listado de personas que hayan ido a la fiesta o al bar, y fueron 3 noches seguidas donde el paciente estaba transmisible. El paciente viaja o se traslada a la ciudad de Panamá en un autobús de la ruta Bocas del Toro, ciudad de Panamá, eh, viajando desde las 7 de la noche a las 4 de la mañana, donde llega a la terminal de Albrook. Gracias a Dios, estos contactos del autobús están en seguimiento o se han tratado de contactar poco a poco. Pero el paciente, durante su viaje, aquí él inicia síntomas al día siguiente con fiebre, igual con cefalea y diarrea. Y denoto algo importante, que es que están teniendo diarrea ambos pacientes. Un 30 de abril, el paciente decide ir a un hospital privado nuevamente a atenderse. Y es el 1 de mayo cuando inicia su exantema en el cuerpo. Las muestras se toman un 2 de mayo y no es hasta el 6 de mayo que se reciben en el Instituto Conmemorativo Gorgas y da la IgM positiva para sarampión. Ya el paciente iba a ser egresado este día, pues fue encontrado por el equipo de respuesta rápida en el hospital. Se le toma la muestra de confirmación un 7 de mayo para sarampión. También se le calcula lo que es el periodo de incubación versus el periodo de transmisibilidad para hacer todos los seguimientos epidemiológicos. Y es así que nos damos cuenta pues que el periodo de incubación está entre el tiempo que estuvo en su estadía en Nicaragua y Costa Rica, y está en el borderline en Panamá, en el área de Bocas del Toro. Pero el periodo de transmisibilidad pues también se le calcula hasta el 8 de mayo. El paciente se le da ingreso del hospital este día con buen estado general. El paciente aún se encuentra en Panamá versus la paciente del caso 1 que salió del país días posteriores, o sea, al día siguiente que se le toma la muestra confirmatoria. Hasta el momento, todo el equipo de MINSA, Caja de Seguro Social, PAI, Epidemiología y todos aquellos que han contribuido, se han logrado identificar 439 contactos y localizar 375. Se han logrado vacunar de estos 325, todos los contactos localizados y en seguimiento. Pues se les verificó su estado de vacunación completo, y el que no lo tenía o no tenía evidencia de vacunación se ha vacunado. Actualmente hay 64 pacientes, perdón, contactos por localizar. Y quiero destacar que entre estos contactos a localizar son más bien extranjeros que viajaron ya sea de la vía terrestre o a través del vuelo que se dio de la paciente desde Costa Rica a Panamá, y que no hay evidencia de que salieron del país. Sin embargo, no se ha localizado porque no dejaron una estadía, son difíciles de encontrar. Y otro hito importante es que muchas de las direcciones y de los teléfonos que se compartieron a través de estos listados pues no son válidos. Entonces, actualmente en el país los contactos están siendo en su mayoría seguidos por la región metropolitana de salud, eh, luego Bocas del Toro, pero también hay contactos en San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Este, Coclé,
Colón y Chiriquí. Hasta el momento, dos han presentado síntomas como fiebre. Se les ha hecho la toma de muestras, sin embargo, no son pacientes vacunados y que hasta el momento pues no han salido positivo por sarampión. Hablándoles un poco de cómo ha sido esta coordinación dentro del Ministerio de Salud, eh, a cargo del Departamento de Epidemiología de la Dirección General de Salud. Destacar que nosotros no nos activamos únicamente ahora que tuvimos los casos importados. Nosotros desde mucho antes, desde hace más de 3 años, venimos trabajando en toda esta coordinación, capacitaciones, preparación ante brotes y sabemos que nuestro riesgo pues se eleva al tener tantos países de la región con tanto casos endémicos como importados. Entonces, inmediatamente de que se sabe de la confirmación de los dos casos, desde la sospecha, cuando tuvimos eh, pues las pruebas positivas por IgM, quiero destacar que el hospital privado pues nos hizo la notificación formal al sistema, así que nos enteramos fue por el Instituto Conmemorativo Gorgas, un tiempo muy valioso que pudimos haber tenido para también localizar más contactos o evitar otras exposiciones de los contactos. La activación fue inmediata a nivel nacional, asimismo como regiones como Panamá Metro y Bocas del Toro, que han dado todo el 100% de su equipo con todas las coordinaciones. Se activó lo que es la investigación epidemiológica de forma inmediata, es intensificada en todo el país, liderada por nosotros dentro del Departamento de Epidemiología, y se mantiene pues un monitoreo diario a través de salas de situación nacionales y regionales. Se estableció esta vigilancia intensificada no únicamente en estas regiones donde hay mayor cantidad de casos, sino que a nivel nacional. Hay seguimiento diario de los contactos, hay búsqueda activa institucional, que esto se traduce en revisión de los últimos diagnósticos de los últimos 30 días para ver si tienen exantema y fiebre. Y si aún tienen exantema y fiebre, poder ir a tomarle las muestras y pues descartar que no sea un caso de sarampión. eh, Hay búsqueda activa y comunitaria. En cada uno de estos contactos se ha ido haciendo vacunaciones de bloqueo, tanto en áreas de expuestos como en áreas que quizás pudieron haberse expuesto alrededor. El perifoco se ha extendido, sobre todo en esta región metropolitana, en el área de Bocas del Toro. También se mantiene esta evaluación de riesgo constante y nosotros seguimos teniendo este riesgo moderado porque tenemos este contexto regional y el movimiento pues alto de viajeros internacionales. Y sabemos que pronto vamos a tener también una gran movilización por el mundial, así que también nos estamos preparando. A nivel nacional, pues, está tratando de contener lo que son los contactos. Se identificaron, pues estos contactos no son únicamente de que pudieron haber estado conviviendo con los pacientes, sino que se asocian a vuelos, a buses, hostales, hospitales, áreas comerciales, sitios turísticos, y esto se ha priorizado su localización y monitoreo y vacunación, tanto de estrechos como aquellos que no son estrechos. También se les va a dar seguimiento durante 21 días, la vacunación perifocal, que se está haciendo casa por casa, la búsqueda activa en hospitales y comunidades, la revisión retrospectiva de expedientes, y todo paciente febril con exantema pues se está investigando de manera inmediata cuando recibimos la notificación. También se fortaleció esa trazabilidad de los viajeros internacionales. Esto incluyó pues una coordinación con migración específicamente. Eh, y también esta notificación internacional de contactos, la verdad es que son muchísimos, muchísimos países que están, pues que los contactos estuvieron pues en estos vuelos. Eh, Igualmente,
nuestra coordinación intersectorial, como diríamos, o interinstitucional, quizás es el bloque más importante que nosotros hemos tenido de apoyo en esta coordinación, porque la respuesta esta coordinación permanente entre MINSA, Caja de Seguro Social, Instituto Conmemorativo Goria, Servicio Nacional de Migración, Aeropuerto de Tocumen, los hospitales privados, la Policía Nacional, el SENAFRON, el SENAN, el Metro de Panamá, los puntos de entrada, las autoridades locales y fronterizas, y disculpen si se me queda alguien por fuera, pero somos bastante trabajando en este tema, en este momento. También hay coordinaciones binacionales, por ejemplo, con Costa Rica, para el intercambio de estas informaciones epidemiológicas. También lo hemos hecho con Colombia porque hay contactos que salieron del país y volvieron a entrar, pero por Puerto Algodía. Y entonces se ha hecho esta coordinación también con Colombia. Eh, Puedo señalar también que el Instituto Conmemorativo Gorgas también ha tenido pues ese punto importante porque el procesamiento de las muestras se ha reducido un poco el tiempo de respuesta y se ha mantenido pues la disponibilidad continua para la recepción y procesamiento de las muestras. Entonces, en cuanto a servicios de salud, podemos destacar pues que se ha reforzado el triage respiratorio, las medidas de aislamiento, la capacitación del personal, que se usen las mascarillas, la preparación hospitalaria para posibles casos complicados, y también se está viendo esto de la disponibilidad de insumos estratégicos y hablamos de la vitamina A. Este, en el país no hay un proveedor como tal de vitamina A, entonces esto nosotros estamos también viendo la disponibilidad para que tengamos nuestro stock. Eh, Estos pacientes, pues como casi ya estaban egresando, estaban en buen estado general cuando fueron detectados, pues no recibieron la vitamina A tampoco. Y también se ha hablado mucho de lo de traslado seguro. Me encantó mucho que la doctora Williams hablara mucho de qué hacer con el papá a través de estos clínicas privadas que puedan atender y evitar, pues, en lo mínimo la exposición de contactos. Y yo quiero destacar algo muy importante que se ha venido trabajando desde el Ministerio de Salud en colaboración pues con múltiples medios de comunicación. Se fortaleció lo que es la comunicación de riesgo, se han hecho muchas vocerías técnicas nacionales y regionales, entrevistas en medios, perifoneo comunitario, se han dado materiales impresos y digitales, códigos QR educativos, y la difusión en aeropuertos y estaciones del Metro de Panamá, si lo han logrado ver. Aquí hay un ejemplo, pues en las redes sociales lo que se ha ido preparando. Y entonces también esto ha sido un gran apoyo durante la Semana de Vacunación de las Américas, pues que esto coincidió luego de la Semana de Vacunación de las Américas. Y también que las personas sepan a través de esta comunicación de riesgo las comunidades que se han expuesto, las intervenciones que se están haciendo en los puntos de entrada y todas estas planificaciones que se hacen en quizás actividades masivas que puedan tener un riesgo para la población. Eh, de mi parte, solo decirles, el Ministerio de Salud está trabajando arduamente. De hecho, no somos los únicos, y vuelvo y lo destaco, es una actividad pues multisectorial e intersectorial, y que en realidad estamos llegando a nuestra meta de tener más del 95% de los contactos localizados, y que es una muestra de cómo están nuestras coberturas de vacunación al no tener todavía casos secundarios o relacionados a la importación. Y eso era todo lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Catherine, por la transparencia con la que nos compartió toda la información y esta actualización tan oportuna. Ahora que ya vimos un poquito todo lo que está haciendo Panamá para contener y que esta situación no empeore, vamos a mirar hacia el futuro y ver qué pasa si esto escala. No es para alarmarnos, este webinar no tiene un ímpetu de asustar a nadie, pero sí la idea es que estemos todos preparados y tener la experiencia de alguien que ya vivió una experiencia similar
nos enriquecería mucho. Por eso invitamos a la doctora Gabriela Elbert, que nos acompaña desde Argentina, donde controlaron varios brotes de sarampión. La doctora Gabriela Elbert es médica infectóloga y bioquímica, es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y secretaria de la Comisión de Vacunas de dicha sociedad. Del 2012 al 2025 fue asesora técnico-científica y referente en vigilancia de sarampión y sarampión y rubiola congénita de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la República Argentina. Sin más que agregar, doctora Elbert, la pantalla y el audio es suyo. Hola, buenas noches. Súper agradecida con la Sociedad Panameña de Pediatría por la invitación y la oportunidad de poder compartir y pensar entre todos qué se puede hacer para contener esta situación que no solo eh, en este momento involucra a Panamá, pero como saben está involucrando a toda la región de las Américas y estamos todos expuestos. Em, no pasa. Ahí está. Como para iniciar, para situarlos, Argentina es un país enorme, súper extenso. Entonces, los brotes y la contención de los brotes que hemos tenido a lo largo de todo este periodo es muy diferente según en qué lugar se fueron presentando los casos. Para contarles, bueno, nosotros nuestro último brote endémico fue entre el 97 y el 99, con más de 10.000 casos y 66 fallecidos. En ese momento se introdujo la vacuna al calendario, la triple viral, con 2 dosis. En ese momento eran al año y a los 6 años. Y así se logró controlar y en el 2000 fueron los últimos casos endémicos del país. Desde ahí, en el periodo post-eliminación, siempre tuvimos casos, pero tuvimos casos o brotes muy pequeños. Para nosotros, un caso es un brote, ¿no? Siempre muy contenidos y pequeños. De hecho, en el periodo 2000 a 2018, fíjense que en 18 años tuvimos solamente 43 casos, con el brote más grande de todo ese periodo fue en el año 2010, después del Mundial de Sudáfrica, que llegaron 2 pacientes con sarampión y tuvimos 15 casos posteriores a esos 2 importados. Y en el año 2018 que hubo 14 casos en 2 brotes diferentes. Eso habían sido los brotes más grandes hasta el momento que habíamos tenido. Pero en el año 2019 y 2020, justo hasta el inicio de la pandemia, tuvimos 199 casos, que fueron 20 importaciones y 179 casos relacionados a un brote que lo llamamos de origen desconocido, ahora se los voy a contar, porque no pudimos determinar la fuente, el caso que llegó con sarampión. En el año 2022 también tuvimos importaciones, un caso importado que pudimos demostrarlo, un caso de origen desconocido, y acá me salteé de ponerles el 2024, que igual se los estoy por contar, y en el 2025 36 casos. Así que como verán, si bien mantuvimos el estatus de eliminación todos los años, algunos años con mejores tasas de notificación y otros años que costó más llegar a la tasa de 2 casos cada 100.000 habitantes, sin embargo, siempre pudimos detectar los casos y poder cerrar los brotes para verificar que continuábamos siendo libres de sarampión. Nunca tuvimos brotes mayores a un año, que ustedes saben que después de un año de circulación es cuando el país pierde la condición de libre de sarampión, que es lo que le pasó a Canadá, a Estados Unidos y a México. Entonces, ¿cómo hacemos la vigilancia en el país? Para nosotros, que es lo mismo que por lo que estuve viendo utilizan en Panamá, el caso sospechoso es cualquier paciente con fiebre y exantema. Y nosotros hacemos vigilancia sindromática. La vigilancia es conjunta, sarampión y rubiola. Entonces, cualquier paciente con fiebre y exantema, independientemente de la edad, independientemente del antecedente de vacunación, debe ser notificado. Y una vez que se notifica, se estudia en forma paralela
sarampión y rubiola. Y esto lo marco porque es súper importante, porque por ejemplo, en el brote que ahora les voy a contar del 2019-2020, donde tuvimos 179 casos de sarampión relacionados a ese brote, pudimos, intrabrote de sarampión, detectar importaciones de rubiola. Así que la vigilancia integrada es fundamental. Recuerden que son dos enfermedades que la rubiola continúa eliminada de toda la región de las Américas. Entonces, ante un caso sospechoso, sin tener resultados, el paciente ya debe estar aislado, se toman las muestras, se completa la ficha y se lo carga. Nosotros tenemos un sistema nacional de vigilancia donde todos los profesionales o instituciones de salud pueden cargarlo, notificar directamente el caso ahí, y una vez que uno lo carga en el SNVS, en el Sistema Nacional de Vigilancia, se disparan alarmas tanto en el nivel municipal como en el nivel provincial y en el nivel nacional. O sea, los tres niveles se enteran de que hay un caso sospechoso y eso dispara todas las acciones de control. Todas estas acciones de control que les digo acá se realizan o se deberían realizar antes de tener la confirmación, porque como ustedes vieron, hay retrasos en la toma de muestra hasta que la muestra llega al laboratorio, hasta que el laboratorio procesa, y todo eso es un tiempo crítico. No podemos esperar para hacer una vacunación de bloqueo hasta tener un resultado. Entonces las acciones de control se inician antes de tener los resultados. El personal de epidemiología local debe estar en el domicilio dentro de las 48 horas. Se deben hacer la evaluación de contactos y la vacunación a quienes no estén vacunados y el monitoreo de vacunación en la zona donde está el caso. Una de las cosas que creo que no les dije, que tenemos 24 jurisdicciones en el país y son jurisdicciones autónomas. O sea, el Ministerio de Salud de la Nación tiene un rol rector, pero no tenemos el Ministerio de Salud no tiene acción territorial, o sea, no puede realizar todas las acciones. Todas las acciones, tanto del equipo de inmunizaciones como del equipo de epidemiología, son de cada una de las provincias. Entonces, una vez que el caso se notificó, ¿qué hacemos? Lo que estuvieron viendo, nos paramos en la línea de tiempo, que esto es fundamental. Desde el día cero del exantema, 7 a 21 días para atrás, tenemos que buscar durante el periodo de incubación dónde se contagió esta persona. Primero, para saber si fue dentro del país o fuera del país, porque esto nos va a clasificar el caso como importado o no. Si está dentro del país, tenemos que buscar de dónde se contagió, porque por algún lugar llegó la importación. Entonces, en este periodo es fundamental evaluar todo lo que hizo el paciente, sobre todo obviamente cuando el caso no es claramente importado, qué lugares visitó, si utilizó transporte público, si fue a actividades sociales, religiosas, todo lo que hizo para poder identificar la fuente de infección. Entre 4 días antes y 4 días después del exantema, tenemos que verificar todos los contactos con nombre y apellido para saber a quiénes pudo contagiar esta persona, porque es fundamental esto y esto es clave para justamente que el brote después no se extienda y pase a mayores. Entonces, si tenemos todos identificados, vemos en la escuela, en el trabajo y principalmente en los lugares, en las instituciones de salud, eh, tenemos que evaluar a todos, ofrecer la vacunación de bloqueo, recordar que la vacuna sirve como bloqueo dentro de las 72 horas de exposición. Fuera de ese periodo ya no podemos, el objetivo de la vacunación va a ser completar un esquema, pero no ya evitar la infección. Em, y a todos estos contactos hay que hacerle el seguimiento por 30 días. Tienen que saber que pueden llegar a presentar síntomas, estar atentos y obviamente si es una persona que no estaba vacunada correctamente, ahí tiene que mantenerse aislada por si presenta síntomas, no seguir expandiendo y transmitiendo el virus. Estos periodos, como yo les dije recién, lo hacíamos ante la sospecha. Cuando no sabemos si lo que estamos es frente a sarampión o rubiola, como la rubiola tiene un periodo de transmisibilidad de 7 días antes a 7 días después, inicialmente a la persona la aislamos o sea, tenemos que revisar los contactos de 7 antes y de 7 después.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos para evitar la dispersión? Lo que les decía, el seguimiento, identificamos a todos los contactos, se ofrece la vacunación de bloqueo. En aquellos que no pueden recibir la vacunación, la gamma globulina está indicada hasta 6 días después de la exposición. En los menores de 6 meses que no pueden recibir vacuna, en personas embarazadas que no pueden tampoco recibir la vacuna y en todos los inmunosuprimidos, independientemente del estado de vacunación. Lo que les decía, hacer el monitoreo para verificar el estado de vacunación en la zona por donde se movió el paciente y las búsquedas activas comunitarias para ver si no hubo otros casos. Entonces, lo que les comentaba, este fue un brote chico en Río Negro en el año 2024. ¿Se acuerdan el mapa de Argentina? Río Negro es una de las provincias patagónicas. Son provincias de un territorio muy grande y con poca población. Y además este brote se dio en un área rural. Así que esta situación es totalmente diferente de la que después les voy a mostrar de una ciudad grande y áreas densamente pobladas. Esto, el 4 de octubre, y esto, fíjense la importancia de estar atentos, bueno, ese año, en octubre, llega una mamá con un niño de una familia rusa ortodoxa. En este área hay una comunidad grande de rusos ortodoxos. Son argentinos, pero son eh, ya nacidos en Argentina, pero de la comunidad rusa ortodoxa. Se acerca la mamá con este niño que tenía edad de estar vacunado, va a un vacunatorio en una localidad que no es la que fue el brote, en una localidad vecina, pidiendo la vacuna para su hijo porque otra persona, porque dice que fulanito, esto es idioma argentino, porque dice que una persona de otra localidad estaba con sarampión, el hijo de el pastor de la iglesia de otro lugar, estaba con sarampión. Entonces ella quería darle la vacuna de sarampión a su hijo. Ante esto, el vacunador, súper atento, además de darle la vacuna, despertó el alerta, avisó a la epidemióloga de su localidad de Luis Beltrán, que se comunicó con la epidemióloga de la otra localidad vecina que se llamaba Lamarque, y de ahí iniciaron toda la investigación. Se trataba de una familia. Ahora, sí, esto fue el 8 de octubre que se confirmaron. Si ustedes lo ven acá en la línea de tiempo, 8 de octubre ya es posterior a los síntomas de todos, ¿no? O sea, estábamos enterándonos de un brote tarde, porque fue una familia que llegó. Ellos llegaron sintomáticos, habían viajado, algunos de ellos habían viajado a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, habían estado en la comunidad ruso ortodoxa ahí, donde es una comunidad muy, muy, muy cerrada, muy grande, y había casos de sarampión. Entonces ellos volvieron, estaban con síntomas, ellos ya sabían que tenían sarampión y solos se quedaron aislados. Los niños dejaron de ir a la escuela y estuvieron aislados ahí y no consultaron, porque no querían consultar al sistema de salud. Entonces, todo esto, como les decía, arrancó por el rumor. Se llegó a la familia, eran 4 familias, todos 4 hermanos que vivían cada uno con su familia, con múltiples hijos, dentro de esta localidad de La Marque, pero en una isla, o sea, estaban totalmente separados del resto de la población, un área rural, se dedican a trabajar la tierra y viven como muy, muy cerrados y con poca interacción con la localidad. De hecho, los niños van a la escuela, los mandan a la escuela solamente a la escuela primaria. Después ya no los mandan más y se quedan a trabajar la tierra. Entonces, cuando se llegaron, había 3 casos de sarampión que no eran los que habían viajado, que en realidad ya eran 3 casos secundarios. Cuando se investigó, bueno, se encontró que habían viajado el resto de la familia. En total se confirmaron 11 casos. Una de estas 4 familias se mantuvo totalmente aislada porque, fíjense, ellos solos, porque tenían un niño que estaba con una enfermedad oncológica, así que ellos, al saber que los otros estaban con sarampión, ellos se autoaislaron también. A este niño igual se le dio gamma globulina. Así que fíjense la importancia de eh, actuar ante un rumor. Y ahora les voy a mostrar todo lo que se hizo, porque más allá de que llegamos hasta este momento, ellos
producen, tienen producción de diversas frutas en esa zona, producción agrícola, y ellos van, venden su producción, tienen interacción con el camión, con la persona que maneja el camión que viene a buscar, con el que les arregla las máquinas en el campo. Así que tuvieron cierta interacción, con lo cual hubo que movilizar a toda la zona. Además, uno de ellos, como les decía, era pastor de la iglesia y había estado en una de las iglesias, con lo cual en las otras comunidades también podía haber casos. Entonces, ¿qué se hizo? La verdad es que, como les decía, esto es una localidad muy chiquitita de 6.000 habitantes, pero lo que se hizo fue expandir las acciones a todo el departamento, que son unos 60.000 habitantes, donde hay varias de estas comunidades ortodoxas rusas. Se hizo búsqueda activa comunitaria para buscar otros casos más allá de los que de esta familia, digamos. La vacunación de bloqueo en todos los domicilios y los establecimientos educativos de todo el valle, de toda esta zona. Búsqueda activa institucional en el hospital para ver que no hubiera habido otras consultas que se pudieran haber escapado. Se trabajó muchísimo con los equipos de salud, con los directores de hospitales, tanto yendo en reuniones presenciales como por Zoom. Em, la coordinación entre las autoridades provinciales, las autoridades nacionales y OPS fue fundamental. De hecho, fue representante de OPS a terreno junto con el Ministerio de Salud a verificar todas las acciones. Bueno, se trabajó con el Ministerio de Educación de la provincia. Se trabajó en comunicación de riesgo con el equipo de prensa del Ministerio de Salud Provincial y con estas otras iglesias de la comunidad para poder lograr acceder a la población, porque realmente fue muy difícil. De hecho, cuando nosotros en Bolivia no estaba notificado este brote, cuando nosotros encontramos este caso, se identificó el antecedente de viaje, se avisó por Centro Nacional de Enlace, por supuesto, a Bolivia. Ellos no tenían notificado casos de sarampión. Pero en cuanto tuvimos el genotipo, porque nosotros tenemos la posibilidad de, además de confirmar por PCR, lograr tener el genotipo y el linaje, o sea, sabíamos que era un D8 Oregon. Y Bolivia había tenido unos meses antes un caso que había venido de Estados Unidos, donde tenían D8 Oregon. El brote en Oregon, en Estados Unidos, también en una comunidad rusa. O sea que de ahí pudimos seguir que este brote había empezado en una persona de la comunidad rusa de Oregon, Estados Unidos, que había estado en Bolivia. Ese caso inicial en Bolivia se notificó y después tuvieron un brote que no lo detectaron en la comunidad circulación, de donde se contagiaron estas personas que viajaron a Bolivia. Como también decían y le comentaban recién, por supuesto que llegaron en avión hasta el aeropuerto internacional que tenemos, que se llama de Ezeiza en Buenos Aires, y de ahí hasta la localidad son como 1.300 kilómetros que los hicieron en un colectivo que paraba por todas las localidades de la zona, con lo cual también en todo el trayecto del colectivo hubo que hacer búsquedas activas en todas esas localidades para ver que no hayan aparecido otros casos. El tema de vacunación fue súper extendido y de hecho en ese momento, que es una de las puntos que voy a llevar como lecciones aprendidas, el tema de tener dosis de vacuna, que parece algo básico, pero no siempre sucede. Eh, las vacunas estaban las que cada provincia había planificado, entonces en ese momento no había dosis adicionales para entregarle a la provincia y se juntaron vacunas de diferentes provincias para poder ayudar a Río Negro a que tuviera dosis para afrontar el brote. En total se aplicaron 5.400 dosis, que no parece tan grande el número, pero de vuelta les digo, es prácticamente vacunar a toda la comunidad, porque son pueblitos muy chiquititos.
Y se trabajó, fíjense, es una zona que, como les digo, es área agrícola y tiene muchísima población migrante del país, de otras provincias y del extranjero que vienen por la temporada a trabajar a la zona. Entonces, se vacunó en estaciones de servicio a los conductores de transporte, a los taxistas, personal de la Fuerza de Seguridad, bomberos, los empleados de supermercados, los empleados municipales, por supuesto, personal de salud, ¿no? Em, Feriantes, porque iban a la feria a vender las frutas y las verduras, todos los trabajadores rurales y donde se concentran estos trabajadores temporarios que viven como en galpones. Em, y bueno, fue fundamental el trabajo con las iglesias para poder lograr que este grupo de esta comunidad acepte la vacunación porque eran muy reticentes. Así que eso fue la experiencia de un brote chico donde no tuvimos que escalar, que es lo que están diciendo, qué es lo que pasa si todo esto continúa. O sea, no tuvimos que hacer campañas masivas de vacunación. Esta situación, que fue previa a 2019-2020, sí fue nuestro brote más grande desde la eliminación de la circulación endémica. En la semana 35 del 2019, se notificaron en la semana 35 y en la 36, tres casos totalmente separados. Eran como que en la ciudad de Buenos Aires de pronto hayan tirado tres casitos de sarampión que no tenían antecedente de viaje, que no teníamos absolutamente ninguna fuente de infección. Entonces, inmediatamente se juntó el Ministerio de Salud con la ciudad y la provincia de Buenos Aires, porque ya uno de esos casos era de la provincia de Buenos Aires. Para que se ubiquen, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma que viven 3 millones de personas, a la cual entran cada día 10 millones de personas. Y son personas que viven en todo el área alrededor de la ciudad metropolitana, que es lo que llamamos el área, el área metropolitana de la ciudad. El conurbano lo llamamos. El conurbano que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Entonces se detectó un caso en uno de los municipios vecinos a la ciudad de Buenos Aires y dos casos en dos zonas totalmente alejadas de la ciudad. Entonces se reunió el equipo de respuesta rápida, el referente de OPS, el Ministerio de Salud y los ministerios de la ciudad y de la provincia. Y al ver esta situación que teníamos tres casos, eran niñas de todos alrededor de 1 y 2 años. Inmediatamente se tomó la decisión, que vi que es una de las preguntas que dejaron en el chat, de bajar la edad de vacunación. Entonces, al ver que estábamos teniendo circulación, porque al tener tres casos que no tienen vínculo, que no habían viajado, que no tenían fuente de infección, estábamos con circulación viral que no se había detectado. Entonces, inmediatamente en la ciudad de Buenos Aires y inicialmente en el municipio donde estaba el caso, se decidió bajar la de vacunación, o sea, de 6 a 11 meses, dar esta dosis cero y verificar la vacunación en los niños de 1 a 5 años, completando los esquemas quienes no tuvieran dos dosis. Es importante remarcar que nosotros hasta ahí teníamos recién este año se bajó, se adelantó la segunda dosis a los 18 meses. Nosotros hasta ese momento la segunda dosis estaba a los 5 años. Pero en el medio, entre el año y los 5 años, siempre tenemos una campaña de seguimiento, entonces los niños reciben una dosis adicional que no se tiene en cuenta. O sea que cuando llegan a los 5 años, los niños ya tienen una segunda dosis, pero que por ahí es a los 2, a los 3 o a los 4, según qué año le toque la campaña. El año anterior, en el 2018, había habido una campaña de seguimiento, o sea que no deberíamos haber tenido tantos susceptibles entre los 2 y 5 años porque habían recibido la dosis adicional de la campaña el año anterior. Entonces, rápidamente se empezaron a notificar casos, eh, más y más casos. En total se confirmaron 153 casos por laboratorio y hubo 20, además, 20 casos que fueron confirmación clínica, o sea, casos que tenían fiebre exantema, pero que no había absolutamente nada más de información. Entonces la Comisión Nacional decidió, no había muestra de laboratorio, no teníamos información de qué había pasado con esos casos, la comisión decidió confirmarlos por clínica
ante la situación de brote que teníamos. Entonces, en realidad fueron 179 casos totales, pero 153 confirmados por laboratorio. De esos casos confirmados por laboratorio, que estamos seguros que fueron sarampión, el 15% eran de la ciudad de Buenos Aires y el 84% de la provincia de Buenos Aires. Yo les decía que inicialmente el brote empezó en este área, pero fíjense cuando llegó a este área, que es un área mucho más vulnerable, como tuvimos muchísimos más casos, todos concentrados en esta zona que es la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires. 47, casi 48% fueron menores de 5 años, el 82% no estaba vacunado, ya sea por edad o porque no tenía la vacuna que correspondía. Hubo solamente un 5% de casos en vacunados, que eso sucede en todos los brotes, solamente 8 casos con 2 o más dosis y los restantes tenían una dosis, solo una dosis y como ustedes saben puede haber una falla primaria a la vacunación, con lo cual no podemos asegurar que hayan tenido protección. Como este nunca se pudo identificar a pesar de las búsquedas activas y de todas las acciones que se hicieron, no pudimos identificar una fuente de infección. Tenemos teorías de lo que sucedió luego de estudiar todas las cadenas, sin embargo no pudimos encontrar el caso que viajó y trajo el virus. Em, y se establecieron 12 cadenas de transmisión. Como les decía, como no tuvimos la fuente, este brote se caratuló como un brote de origen desconocido. Y el linaje, el genotipo fue un D8 Hirsomnat, que era el mismo que estaba en ese momento en Brasil, en Estados Unidos y en todos los casos importados que habíamos tenido habían sido el mismo genotipo y linaje. Y justo 2 semanas antes del inicio de los primeros casos, había habido una pareja que se diagnosticó también tardíamente, que había ido a Brasil, que inicialmente se sospechó dengue y que compartieron, estuvieron en el centro de salud donde se notificó uno de estos primeros casos 2 semanas después. Con lo cual puede ser, no pudimos demostrar que hayan coincidido en el centro de salud, en este hospital, pero puede ser que se hayan movido dentro del mismo área y que de ahí haya iniciado el brote. Doctora Se Gaby, hizo, estamos un poquito pasados de tiempo. dame tres Algo minutos que más, redondeo. lo- los 3 minutos son suyos. Se hizo de todo. Fíjense que la cantidad de dosis que tuvimos que aplicar se fueron ampliando las áreas de vacunación a todo el conurbano e incluso a cualquier niño menor de 1 año que viniera a la ciudad de Buenos Aires o al área de brote, también tenía que tener sus 2 dosis, perdón, su dosis cero o 2 dosis si era mayor de 1 año. Monitoreos de vacunación, búsquedas activas, y fue súper difícil demostrar que este brote se había cerrado porque llegó el aislamiento e inició la pandemia. Entonces, las búsquedas activas que teníamos que hacer para poder demostrar que ese brote se había cerrado, estábamos en momento de aislamiento por el COVID, entonces no podía salir la gente a hacer las búsquedas activas, con lo cual tuvimos que hacer todas unas estrategias y esto se publicó porque fue realmente un brote muy difícil de contener y encima en el contexto de el aislamiento por el COVID. Y por último, contarles el brote del año pasado, 2 palabras, y esto solamente que es importante remarcar, tuvimos a lo largo del 2025 36 casos, algunos fueron importados, pero 31 casos fueron posteriores a 2 casos importados en niñas ruso-argentinas que venían de Indonesia. Esos casos se consultaron, se notificaron oportunamente, se identificaron los contactos, estaban en seguimiento. Y lo que les quiero mostrar de eso, fíjense que se pudieron establecer todas las cadenas de transmisión y seguir todo qué fue lo que pasó en total con esos 31 casos. Pero miren, el 27% de los casos se contagiaron en efectores de salud. O sea, hasta que no se pudo articular el triage en las guardias y que identificar que si uno era contacto de un caso cuando venía a consultar ya sintomático, eh, o sea, había personas que estaban en seguimiento como contacto y iban al hospital, no avisaban, ya estaban con sarampión y volvían a transmitir sarampión estando en la sala de espera. Entonces, 27% de los casos fueron en efectores de salud y otro 27% en familia, amigos e incluso en los vecinos del edificio donde vivían estas niñas. Con lo cual, esto como otra de las
para cerrar, digamos, desde las lecciones aprendidas, es fundamental rápida articulación de los triage en todas las instituciones de salud. Bueno, decirles que las coberturas insuficientes, nosotros veníamos con coberturas bajas, generan bolsones de susceptibles y eso favorecen estos que nosotros tuvimos, a diferencia de, fíjense lo que pasó ahora en Guatemala o en México, que son brotes explosivos, nosotros tenemos brotes por goteo. O sea que tenemos algo de vacunación, pero no alcanza. El sarampión, ustedes como saben, va a encontrar a la persona susceptible y va goteando, 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 y tenemos muy pocos casos, pero extendidos en el tiempo. Eso es un brote por goteo. Para poder controlarlo hay que articular todas las jurisdicciones y siempre con un rol rector del Ministerio de Salud de la Nación. Fundamental tener previamente entrenados a los equipos de respuesta rápida, que esto es súper destacable porque tanto los brotes que les mostré de Río Negro como de provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires eran equipos que estaban muy entrenados. Quizás si hubiera pasado en alguna otra provincia, no sé si hubiéramos podido responder tan bien, pero justo en estos lugares tenían equipos que vienen hace muchos años trabajando en esto, ¿no? Y la necesidad de la capacitación continua, porque la gente se va renovando, como decían, es una enfermedad que no vemos, entonces necesitamos estar continuamente capacitando personal de salud y los personales de de los equipos de epidemiología. Esto de hacer un análisis de la evolución del brote para determinar en qué momento hay que escalar las acciones de vacunación, cuándo hay que aplicar la dosis cero, cuándo hay que hacer vacunación de barrido, cuándo tenemos que vacunar a cualquier persona, si nos conviene vacunar adultos, si nos conviene vacunar niños, todo eso es el análisis de nuestro brote. O sea, no hay una receta única, ni del momento ni de a quién vacunar. Por supuesto que también depende de esto que les decía de la reserva estratégica de vacunas. Hay que contar con una reserva para poder responder. Muchas de las acciones que hicimos tuvieron que ir de a poquito porque dependía de las dosis de vacuna que teníamos. Siempre tener en cuenta que si bien en todos los brotes hay casos en vacunados, la gran mayoría siempre son no vacunados, con lo cual tenemos que mejorar nuestras coberturas en todos los grupos etarios. Bueno, lo que le decía el triage en los centros de salud, y fundamental identificar contactos, bloquearlos, o sea, que reciban su dosis y hacer el seguimiento, porque eso es lo que va a hacer que un brote inicialmente pequeño no se expanda. Y bueno, con esto los dejo y perdón por el tiempo que me excedí. Muchas gracias, había mucha información valiosa que compartir y de verdad que estamos muy agradecidos por toda esta experiencia clínica y todo este conocimiento compartido, así que muchísimas gracias. Voy a pasar, varias de las preguntas se fueron contestando a lo largo de la charla, pero hay una que me parece muy interesante y justamente pregunta, con la situación actual del sarampión en nuestro país, ¿es recomendable poner la dosis cero en lactantes? Entiendo que la pregunta se refiere a todos los bebés de 6 meses a 12 meses actualmente en el país, porque me parece que quedó claro la recomendación de los que están viajando a lugares donde hay casos endémicos o brotes. ¿Qué podríamos contestarle a quien nos hace esta pregunta, por favor? Doctora Bueno, Catherine, doctora Yesenia. no sé, me adelanto y cualquier cosa allí me complementan, pero bueno, la definición es clara y lo importante de saber es que todavía tenemos 2 casos importados. Nosotros no estamos en situación de brote, eso es súper importante. Al nosotros ser un país libre de sarampión, obviamente los brotes es una propagación sostenida de 2, 3 casos en una misma comunidad. Esa es la definición como tal y que obviamente estén ligadas a un solo contacto o a un solo caso, digamos, inicial. Nosotros no estamos en brote. Así que, digamos, hacerlo masivo, definitivamente que no estamos en ese punto, pero definitivamente que sí hay que saber cuáles son los criterios, pero más que conocer los criterios es saber que eso no anula el esquema básico de vacunación. De hecho, ese bebé hay que explicarle a la mamá que aunque se aplique esa dosis cero entre 6 y 11 meses, ese bebé tiene que establecer su esquema como dice pues la norma, a los 12 meses y a los 18 meses. Que eso hay que tener mucha comunicación porque la mamá lo que va a sumar es que son 3 dosis, que ya no son 2. Entonces recuerden que tenemos mucha reticencia, inclusive por el número de pinchadas que le aplicamos a los pacientes. Entonces es bien importante explicarle
las condiciones en las que se debe colocar, que esto no anula las otras 2 dosis y que nosotros actualmente no estamos en una situación de brote. Que si el paciente va a viajar y tiene 11 meses y va a ir al mundial, pues definitivamente sí, porque el mundial se está desarrollando, se va a desarrollar en los 3 países de 4 que tienen la mayor cantidad de casos. Esto inclusive, no sé si la doctora Catherine lo quiere ahora pues complementar, pero esto se discutió y se decidió la recomendación pues enviarla a MINSA en CONAPI, y de hecho se hizo la consulta si se iba a requerir alguna receta especial o algo. No, pues obviamente para mayor, digamos, responsabilidad, pues tener por lo menos la comunicación y la información del viaje, porque no es que vamos a ir a vacunar a todos los niños porque sí, esa no es la idea. Así que, por favor, las situaciones son específicas, situación de brote que no tenemos, que el paciente vaya a viajar a un país pues que tenga casos confirmados o que tenga situación de brotes, como son los 3 países donde va a ser la Copa del Mundo, y que el paciente localmente esté en contacto estrecho con un caso confirmado. Esas son las 3 situaciones en donde se tiene establecida la dosis cero. Y para Excelente. complementar un Muchísimas poco lo que comentaba la doctora Williams, pronto, digo que pronto porque ya está solo a punto de distribuirse la circular de los lineamientos de la vacuna en el país. Eh, Hay nuevos lineamientos y ahí se incluye lo de las dosis en lactantes de 6 a 11 meses. Específicamente, pues como dijo la doctora Williams, en presencia de brotes, exposición a casos confirmados cuando están en vacunación del perifoco, y algo que a detallar no es únicamente contacto estrecho. Para el sarampión no consideramos solamente los contactos estrechos, sino haber estado en el mismo lugar que estuvo el paciente, porque este virus pues, puede persistir hasta 2 horas después en el área. También cuando se hace pues la evaluación de que hay un riesgo elevado de la importación de casos, eso también se discutirá en epidemiología en el momento oportuno, y cuando el paciente vaya a ir a viajar a estos lugares con transmisión activa de sarampión. Esto ya se indicó, una recomendación por parte de la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización, y fue acogido por el Ministerio de Salud a través del Programa Ampliado de Inmunización. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos dos. Ay, doctora Elbert, algo más que quiera agregar? No, Fue solo sin querer la mano. decirles, Ah, sí. sí, 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 no, solo decirles que en cuanto empiecen con la dosis cero, tengan en cuenta que van a tener mayor tasa de SAVI. Ah, Entonces van a tener casos de fiebre y exantema en un contexto que ahí y cuando lo estudien, tienen IgM positiva y probablemente también pueden llegar a tener PCR positiva. Entonces van a tener que poder diferenciar virus salvaje de virus vacunal. Tienen que tener en cuenta, o sea, si lo implementan y si vacunan de 6 a 11 meses esta situación. Eso nada más. grandiosa recomendación y muchas gracias por ponernos a los pediatras a pensar y estar atentos los que estamos en la clínica todos los días y que vamos a tener eventualmente este tipo de preguntas. Y acá lo importante es la notificación, notificación de SAVI, notificación no solamente del caso sospechoso, sino también de los de SAVI. Ahora hay otras preguntas que me parecen interesantísimas. Nos preguntan si se ha establecido algún plan para que las muestras no tomen tanto tiempo en lo que se produce la toma de la muestra hasta que llegan al laboratorio de referencia, se procesan y se tienen resultados. Esta pregunta me parece que es para la doctora Castillo, y una pregunta relacionada es si ya tenemos la genotipificación de los casos de positivos, los confirmados de sarampión en nuestro país. Sí, gracias, doctora Lucas. Bueno, a ver, necesito responder esta pregunta sin ofender a nadie, la verdad. Nosotros en nuestro sistema de vigilancia está establecido claramente que el tiempo para la toma de muestra depende del clínico. Se recomienda que sea al primer contacto con el paciente que se tomen las 3 muestras. Como dijo la doctora Williams, quizás haya consultorios donde no tengan opción de tomar una muestra, pero la notificación inmediata en menos de 2 horas
Eso hace que nuestros equipos de respuesta rápida pues hagan la toma de la muestra en menos de 48 horas hasta en menos de 24 horas. Ya esto lo hemos comprobado y de hecho la doctora Williams dio un ejemplo claro de que notificó a las 8 de la noche y a las 10 de la mañana ya se estaban tomando las muestras. Entonces, es el hecho de que desde la clínica y aprovechando que las sociedades científicas están interesadas, desde la clínica se pueda tomar el hacer o garantizar la toma de la muestra de manera inmediata o al primer contacto con el paciente. Entonces, em, ¿qué pasó con estos dos casos? La muestra se toma, pero no se envía al Instituto Conmemorativo Gorgas y eso no es del Ministerio de Salud, sino es algo del centro hospitalario como tal. Entonces, quizás esos errores, tratar de subsanarlos donde ustedes trabajen, tratar de que esta muestra llegue inmediatamente al Gorgas. Y nosotros, los tiempos de respuesta que tiene el Instituto Conmemorativo Gorgas por indicadores de la calidad de la vigilancia y de la sostenibilidad de la eliminación del sarampión en Panamá, los resultados tienen que estar en menos de 4 días. Y esto se cumple 100% y se ha venido cumpliendo desde que nos dieron la certificación en 2016. Entonces, actualmente, en este contexto, el Instituto Conmemorativo Gorgas está haciendo turnos, está recibiendo, siempre y cuando se haga este contacto y se diga que va a ir la muestra, ellos esperan y la procesan. En el tiempo de respuesta que estamos teniendo ahorita es menor a 48 horas. De hecho, hasta en 12 horas nos están dando la respuesta el Gorgas. O sea que no creo que sea un problema como tal, como cuestionaron la pregunta de cómo establecer el plan para disminuir los tiempos, sino más bien que nos contribuyan los clínicos a que esa muestra llegue inmediatamente al Gorgas y se tome en el minuto preciso que debe tomarse. Y la otra pregunta era, a Los ver, genotipos, si ya se conocen los ajá, genotipos ok, de los... nosotros, como estamos constantemente en sala de situación diaria, la licenciada Bresla Moreno, quien es la encargada de virología del Instituto Conmemorativo Gorgas, nos indica que ya estas muestras se enviaron para su genotipificación. Recordemos que nosotros tenemos laboratorios de referencia para poder hacer este tipo de genotipificación. Ya se enviaron y quizás la otra semana, o no, no digamos quizás, la otra semana nos van a dar los resultados. Eso fue inmediato, nosotros necesitamos también hacer los diferentes procesos dentro de la vigilancia para establecer la importación y todo lo que conlleva, así que sí se va a tener y todas las muestras que salgan positivas tienen que genotipificarse. Excelente, doctora, muchas gracias. Hay más preguntas y es la última que voy a hacer. Creo que lo que más interesa a los clínicos y a los pediatras es la dosis cero. Y una pregunta muy específica es, ¿por qué no se vacunan a menores de 12 meses como política de Estado? ¿Por qué solamente esperar a que viaje o esperar a que haya un brote en el país? Entonces, por favor, si podemos responder para que la gente un poco también entienda, y creo que un poco lo respondió la doctora Elber con el tema de los ESAB y todo, pero a ver. ¿Qué más podemos? Sí, hay que tomar en cuenta, bueno, perdón, no sé si alguien más iba a responder, lo siento. ¿Sí? Eh, eh, los anticuerpos maternos que pueden estar presentes, entonces recuerden que pueden interferir con la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, y eso puede alterar la efectividad de la vacuna a largo plazo. Por eso es que el esquema, digamos, rutinario empieza a los 12 meses. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque está definido hacerlo entre los 6 y 11 meses solo en situación de brotes y las situaciones especiales que explicamos. De hecho, es la misma razón por la que también pues, no se coloca antes. Recuerden que es una vacuna de virus vivos atenuados. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y de hecho, por eso la inmunoglobulina en menores de 6 meses es la indicación en caso de que se requiera hacer algo. Entonces, básicamente es por todo este aspecto inmunológico que no podemos dejar de lado, es por el tipo de vacuna, pues que también ahí puede haber alguna interferencia y lo que no queremos es que baje la efectividad y que el paciente pues genere sus propios anticuerpos una vez se le administre la vacuna. Y los días que, bueno, la doctora lo dijo, pero sí es importante si se va a aplicar por lo menos 15 días antes. O sea, si el paciente va a viajar mañana, que no se la coloque ayer. Digo, se le puede aplicar, pero hay que explicarle. Porque si ese paciente viaja mañana y se vacunó hoy y se mete en un estadio y está con todos los sarampiones de Canadá,
definitivamente que en 14 días cuando regrese y esté en Panamá, ese puede ser un caso. Entonces hay que explicarle todo el recorrido, por eso la importancia del tiempo de viaje, no derivarlo solo a los 3 días previos, no, extiendan el abanico a los 21 días para poder dar recomendaciones claras a los papás, porque es una enfermedad que no hemos visto, que no hemos manejado y que inclusive a nosotros, pues así como bien explicó la doctora Gabriela, pues va a ser un recorrido, digamos, un poquito difícil si nos tenemos que enfrentar a ello. Excelente. ¿Alguien más algo que agregar o la última pregunta? Voy con la última pregunta. ¿Alguien Doctora, más? Sí, disculpe que perdón. me meta. No, por favor. Y creo que se me olvidó mencionarlo, pero no es únicamente que llegue tarde la muestra, digamos, al hospital, porque nosotros actuamos en el Ministerio de Salud, los equipos de respuesta rápida se activan desde la sospecha. Eh, Hubo un fallo grande, no nos notificaron. La notificación fue aún después de la confirmación por PCR. Entonces, esto es quizás penado por ley, por el decreto 1617. Recuerden, nosotros necesitamos que nos notifiquen en menos de 2 horas este tipo de eventos. Eh, Quizás dentro de las por decreto, los directores de las instalaciones de salud son los responsables de que esta notificación se dé, al igual que los epidemiólogos, cuando no se tiene epidemiólogo, es el que lo está tratando como tal. Entonces, es solamente para recordarles la notificación. La importancia de la notificación. La doctora Ivonne de Regalado nos recuerda que hoy hay un concierto en Panamá y han llegado varios turistas de países vecinos, como para que estemos mucho más alertas y este tema está muy, muy en boga. La última pregunta, doctora Castillo, es, ¿alguien más, aparte de los turistas que han ingresado a Panamá, ha mostrado síntomas? La pregunta del millón. Confirmación no tenemos, pero No. ¿cuántos más o menos con síntomas compatibles? Se han dado, Tenemos 200 personas todavía en el webinar, así que la gente está interesada. sí, sí han ido, hay sintomáticos, se han dado 3, han tenido fiebre. Inicialmente se les han tomado muestras desde la fiebre, porque no estamos esperando la, cumplir con una definición de casos, sabiendo que fueron contactos de alguna manera de los casos. Eh, una de las pacientes tuvo fiebre y diarrea, pero bueno, ya se encuentra al día siguiente, no tenía nada y obviamente salió negativo. Eh, Otra tuvo como una febrícula y un dolor en el tórax izquierdo. Así que ella fue al hospital y todo tratándose por esto. Igual estamos dando seguimiento porque la febrícula no demoró mucho. Y por otro lado, uno sí tuvo fiebre y hoy tiene un exantema. La muestra está en el Gorgas, nuevamente procesándose, estamos cruzando los dedos y eso es lo que les puedo informar por el momento. Excelente, doctora. Muchísimas gracias otra vez por la claridad y la transparencia. Yo creo que ya estamos en hora de ir cerrando, pero yo quiero como ir redondeando los últimos mensajes. Lo primero es que definitivamente el sarampión está circulando en la región. Estamos viendo a ver si está circulando en nuestro país, pero bueno, llegaron las primeras alertas que fueron los casos importados. La segunda es que el arma más poderosa que tenemos es la vacunación. Importantísimo revisar esquemas de vacuna en cada consulta, no solamente en los controles de salud, cada vez que tenemos un paciente enfrente, preguntar cómo está el estatus vacunal. Lo siguiente es notificación. La notificación oportuna salva vidas. El ejemplo del brote de Argentina, el rumor que escuchó el vacunador, fue el vacunador el que alertó a todo el sistema por un rumor que hubo. Todos tenemos una obligación, todos tenemos una responsabilidad en esto. No solamente el MINSA, no solamente el clínico, cada uno desde donde está podemos hacer la diferencia. Y no estamos solos, somos un grupo grande, no es solo el MINSA que tiene ya sus protocolos activados, las sociedades científicas estamos acompañando todo este proceso, tenemos también experiencia regional de otros países que quieren colaborar, es cuestión de que nos unamos y que trabajemos en equipo para el bien de todos. Así que bueno, sin más,
Yo, en nombre de la Sociedad Panameña de Pediatría, les agradezco muchísimo a nuestras 4 panelistas de excelencia, a todos los asistentes. Son las 8, casi las 9 de la noche y tenemos 200 personas conectadas, así que creo que se cumplió con creces el objetivo de nuestro webinar. Doctora Norte, antes de cerrar la transmisión, ¿el micrófono es suyo? No, me parece que ya lo dejamos acá. Muchísimas gracias a todos.